voy a hablarles un poco sobre la pronunciación en alemán. Empecemos por mi nombre. Me llamo Katharina Müller. En alemán se pronuncia Katharina Müller. Katharina. Lo más usual en alemán es que acá haya una H. Me lo sacaron a la H. Veamos, por ejemplo, acá la R. ¿Cómo se pronuncia la R en alemán? La R es el sonido el más difícil o de los más difíciles en alemán porque uno no está acostumbrado a estimular esa parte de la boca, pero consideremos que es como cuando uno va al gimnasio y descubre un músculo nuevo que no está acostumbrado a utilizar y que va, intenta hacer el ejercicio, el movimiento hasta que le salga. Es más o menos así. Es una parte que tiene que temblar, que vibre, que sería la parte blanda del paladar. Entonces, si pones el dedo y vas sintiendo hasta el final así del paladar, vas a ver que hay una partecita blanda. Esa es la parte que vibra cuando uno hace la R de Catarina. La idea no es que sea allá en la garganta, sino en la boca también. Catarina, Catarina. Esa parte blanda del paladar que tiembla. Voy a poner acá un videíto de cómo es que funciona esta parte de la boca. Tenemos palabras en alemán que sí o sí, si no lo pronuncias la R así, no te lo van a entender. O significa otra cosa. Así que es muy importante practicar y principalmente, por ejemplo, Reise, que es viajar, ¿no? Que es viaje. El verbo reisen es viajar y así. Estas palabras, por ejemplo, tienen otras que son parecidas y que si uno no pronuncia van a pensar que estás tratando de decir otra. Especialmente hay una que para el hispanohablante es esencial entender esa diferencia, que sería el verbo heißen. Bien, esta ya veremos en más detalle estos sonidos. Acá la S en español se suele pronunciar con un sonido de S. Pero en alemán este sonido es más como una Z, así como un sonido de abeja. Zzz. Así es el sonido de la S. Y si uno lo pronuncia como acá, por ejemplo, si pronunciáramos Reise como Reise, iban a pensar que estás intentando decir esta otra palabra, heißen. ¿Bien? Simplemente con pronunciar la S con sonido de S. Además, si aún no te sale hacer la R, el sonido de heißen es este sonido de la H. Justamente es la H que tiene ese sonido como heißen, cuando uno intenta hacer la R y no le sale, ¿no? Como en vez de ser reisen, heißen. Bueno, uno podría, por ejemplo, pronunciar Reise, como con la R del español. Que hay algunas regiones como en Austria que sí se pronuncia la R así bien pero es algo bien de un local específico y no representa y no debería ser el ideal que uno intenta hacer. O sea, en una situación que estás tipo, tengo que hacerme entender que estoy hablando de viaje, no estoy tratando de decir cómo me llamo, porque el verbo heißen es llamarse, ich heiße Katharina. Justamente para evitar eso, esta confusión, bueno, ahí usas el artificio de decir Reisen, ¿bien? Pero de lo contrario, lo ideal es que uno siempre busque gradualmente, por más que lo pronuncie mal cuando está estudiando, insistir en pronunciar lo que sería el alemán oficial, un alemán más como lo que sería el Hochdeutsch, que es el alemán que es enseñado en la escuela. Bien. Ahora, entonces, si pensamos en el sonido acá de la abeja, de cómo tenemos que pronunciar la S y la R.
Acá tenemos la H que suena como una J, Heisen. Y esta que suena, que sería lo equivalente a doble S, pero es otra letra, ¿no? Se llama SZ. Justamente la letra se llama SZ, es decir, la unión de la Z con la S. A los que les gusta entender un poco más el origen de las palabras, la SZ viene justamente de la junción de estas dos letras, y si buscas en textos antiguos como de Goethe u otros autores antiguos, vas a encontrar cómo es la letra S y la letra Z, así para representar la SZ con L mayúscula. Porque esta letra solo existe en minúscula. Siempre que uno va a representar en mayúscula, hay que representarla con doble S. Y si uno no lo tiene en el teclado, como solía pasar con las máquinas de escribir, hoy en día con la computadora ya todos tenemos la posibilidad de hacer el SZ, de que sea que busques en un buscador y la palabra SZ así, la copies y pegues y ahí vas a encontrar, o sea, si lo buscas, vas a encontrar el símbolo y ahí lo copias y pones en el texto. Lo ideal es que siempre uses la SZ en las palabras que sí usan, porque hay palabras que son con SZ y hay palabras que son con doble S en el idioma, o sea, que siempre van a ser escritos de una manera específica, porque la SZ y la doble S tienen relación con la pronunciación de la palabra. Te ayuda, te da una información extra sobre si la vocal anterior es larga, es corta, y por eso es muy importante también que uno aprenda a escribirlo correctamente y no se acostumbre a siempre poner dos S para ahorrarse hacer el símbolo con el código del teclado o buscarlo en internet para copiar y pegar. De vuelta, siguiendo a lo que decía, acá esas letras se fueron como fusionando hasta llegar en este símbolo acá. Yo, van a ver, no lo hice como es la manera correcta de hacerlo, porque lo hice saliendo como lo que sería la beta. Entonces, el griego tiene beta y el alemán tiene la SZ. Uy, SZ. Quise borrar con el dedo. La SZ en alemán. Bien. La SZ en alemán y en griego la beta. La beta se escribe así. Tipo así, algo así. Ve como uno y otro son bien parecidas. Y me cuesta bastante escribir la SZ, es algo así, creo, en fin, tiene esa piernita como para este lado y la otra para el otro lado, es algo, son muy parecidas. No se confundan, no vayan a copiar la beta, porque si por ejemplo utilizan alguna herramienta de texto y va a ser un lector, por ejemplo un lector de audio, o que lo vaya a transformar, la computadora sí va a saber bien claro que hay una diferencia ahí, entonces busquemos hacerlo bien, ¿no? Raramente uno va a volver a escribir a mano así con frecuencia a punto de que alguien vea cómo escribiste para saber si lo escribiste bien o no. Pero sepan que cuando me vean escribiendo, yo lo estoy escribiendo mal. Sí, no me orgullo, pero solo evitemos así la importancia de si es doble S. Entonces, repasando, la SZ es una letra que se formó a partir de la junción de la S y la Z. Eso es la parte histórica. No tiene letra mayúscula, no tiene una SZ mayúscula y es representada con doble S en las palabras, en todas, oficialmente, en documentos, en todo. Siempre que vaya a aparecer la palabra entera en mayúscula, en la SZ va a estar como doble S. Cuando uno no tiene condición, como pasaba cuando tenía máquina de escribir o en los diarios y algo así como antiguo, se usaba la solución de escribir doble S, pero uno como estudiante de idiomas debe evitar hacerlo, tomar ese camino más corto, ¿no? Ese atajo. La doble S o la SZ
En ambos casos, las palabras que son con doble S o que sean la SZ van a tener el sonido de la S como en el español, que es diferente de cuando aparezca una sola S que tiene el sonido de Z como de la abeja. Y con eso separamos la pronunciación de la R, de la S, de la SZ, de la H. Y acá, si observaron, yo estuve pronunciando la EI como I, Reise, Heißen. Bueno, este sonido de la EI siempre va a sonar como I. Hay solamente 2 encuentros de vocales así en alemán que cambian su sonido, que es la EI que se vuelve I y la EU que se vuelve OI. Hoy. Como en la palabra Freud. Freud, ¿no? El nombre Freud, pero Freud también significa alegría. ¿Bien? Freude, ¿no? Con la E al final. Acá tenemos la R, es bastante, o sea, si ya decir la R al principio era complicado, decirle con una F adelante va a costar hasta que salga. Aconsejo que no tomen el camino corto de decir Freud, así, si bien Freud era austríaco, mejor pronunciamos como el alemán oficial. Acá, además, podemos ver a partir de mi segundo nombre otros sonidos muy característicos del alemán. Voy a empezar del más simple. Le escribo acá mi nombre de vuelta, Müller. Empecemos de la doble L. La doble L no suena como en español o como acá en Argentina uno diría Muscher a mi apellido. Igual la mayoría sabe que la LL no es así, que por ahí pronuncia Müller o algo así. Pero como que quedan ahí como sin saber cómo pronunciarlo. Esto va a tener el mismo sonido de una sola L, bien, es L. Müller. Acá al final, viste que suena casi como mula. Bueno, esa ER al final, este encuentro, siempre que esté al final de una palabra, va a tener ese sonido como casi de una A, pero no es mula, no es mula, es Müller. Es como una A medio, uy, soy importante. Ese sonido, siempre que una palabra termine en R, va a tener ese sonido casi de una A, pero una A pomposa, no una A común. Y la umlaut, las diéresis, esos 2 puntitos, en español, por si no lo sabías, se llama diéresis. Y las diéresis en alemán se llaman umlaut. Hoy está complicado. Umlaut. Tenemos 3 letras en alemán, que son 3 vocales, que van a tener umlaut, que van a tener diéresis. Puedes tener la letra sin diéresis o con diéresis. Bien. Acá, de estos 3 sonidos, vamos a tener así. Voy a poner la boca y el sonido, ¿bien? Para que entiendan cuál es el movimiento que tiene que hacer la boca y qué sonido tienen que estar pensando para generar el sonido. La umlaut, que es esa Müller. Yo estoy haciendo boca de U, como si fuera a decir U, pero estoy haciendo el sonido de la I. I, U, I, ese es el sonido. Müller. Bien, o por ahí puedes pensar al revés, haciendo como haciéndolo ya a la boca y pensando en el sonido de U ahí, ¿no? Ese es el sonido. Ahora, el de la A umlaut. Este sonido vas a hacer la boca de A, y vas a decir E.
E, E. Entonces la E solemos decir E. Y la A. E, 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 E. Entonces queda, por ejemplo, tenemos la palabra Mädchen. Mädchen sería como niña, chica, dependiendo del contexto, en fin. Sería una mujer no adulta, ¿no? Das Mädchen. Mädchen. O sea, estoy haciendo la boca de A y pronunciando la E. Mädchen. ¿Bien? Y por fin la O umlaut. La O, hacemos la boca de O y pronunciamos la E. Entonces, esos dos pronuncian, o sea, en la boca siempre es la letra que estamos viendo, ¿no? Y el sonido de A y O sería pronunciar como E y de la U pronunciar como I. Entonces, O, E, O, E, O, E, O, Ö, Ö, Ö. Bien. Tenemos, por ejemplo, la palabra hören. Bien. Acá vamos a, esta palabra significa escuchar. En los ejercicios que vamos a ver esta palabra bastante, que es para escuchar los audios, ¿no? Hören. Y esta R voy a resaltar algo particular de algunos verbos que puede que escuches como hören. ¿Ves que la R casi suena como mucho más sutil? Hay verbos como studieren. Eso es una U. Studieren. Bien, acá esta R, cuando yo digo yo estudio, ich studiere. Acá yo puedo decir ich studiere. Y ahí ven como que casi no suena la R. Bueno, es común y van a escuchar en varias palabras la R así, como que casi desaparece, como para complementar lo que había explicado de la R anteriormente. De paso, hay ya un par de soniditos más que surgieron acá y que no los mencioné. Por ejemplo, studieren, o sea, no es studieren. Las palabras que empiecen con ST o SP, como Sport, van a ser pronunciadas como como si fueran como la SH del inglés. Tienen ese sonidito en vez de S, ¿ok? Si la palabra está en el medio de la oración y también tiene como la palabra viene formada de otras palabras y sí que tenía ese sonido antes, como que empezaba con la SP o la ST, también va a mantener ese sonido. Ahora, acá tenemos la CH, acá en ich, que soy yo, también tenemos la CH. ¿Cómo es que queda ese sonido? Ahí. Veamos, el sonido de la CH. Son 3 los sonidos de la CH. Bien, tenemos el sonido como una K, como en la palabra sex, que acá esto suena así como una K. Sex. Suena bastante a la palabra sexo, ¿no? Sex. Pero es el número 6. Hay incluso un meme que voy a poner acá en pantalla que es así. Es Freud, el meme es inglés, es alemán. Es Freud que le preguntan qué es lo que hay entre el fear, porque acá hay un juego de palabras, ¿no? De fear, parecido al número 4, y sex, y el sexo en inglés, ¿no? Esta línea acá sería en inglés, y el número 6. Y él contesta 5. Contesta 5, que sería el número 5, como diciendo que entre el miedo y el sexo está el número 5. Y es un chiste bastante nerd,
con referencias a la psicanálisis y a la vez al alemán, y hay que saber hablar inglés también para entender, pero espero que lo hayan disfrutado de haber entendido, porque eso creo que es la parte más divertida de ese tipo de meme así con juego entre idiomas. Bueno, acá voy a hacer un breve salto. Acá ven que esta FIA suena como una F. Después volveremos a eso porque es un sonido también bastante importante en alemán. De vuelta a la CH. Voy a poner esto así como un cuadrito y lo voy a arrastrar de acá a la página siguiente. O acá abajo, así. Listo. El segundo sonido de la CH sería ese que recién vimos, que es como en la palabra ich, como en la palabra Mädchen. Es ese sonido que voy a poner acá también la imagen de cómo es el sonido. Suelo explicarlo haciendo así, como tenés que sentir, acá está el centro de la boca, ¿no? Del paladar, que es la parte que más hace así, y tenés que poner la lengua de una manera que no es que sientas el aire tocando los dientes acá, no es no es así, no es ish, es ich. Justamente en esa parte más alta del paladar es donde tenés que poner la lengua así también en curva para que sientas que el aire pasa ahí. Esa es la región donde se hace el sonido del ich. Bien. Ahí puse también la imagen esa de la animación para que vean cómo se pronuncia. Esa es la mayoría de los sonidos de la CH es así. Y hay también cuando antes de la CH esté una O o una A, como, ¿qué palabra puedo dar de ejemplo? Nach, como después, ¿no? Pero después como preposición ya lo veremos como adverbio de no es que voy a decir, te veo después, ahí no vas a usar ese nach, está bien, pero sí significa después. O es una preposición también que vas a usar en otros contextos. Por eso estaba tipo, qué buena palabra puedo elegir para dar de ejemplo para no confundir tanto. Y la U también, como Buch. ¿Bien? Ya sé, una con O sería Tochter. Esto significa hija. Acá es libro y acá es hija. Son ejemplos mejores que como para que se entienda lo que significa ya de antemano. Buch. Ven que es mucho más seco y ese sí es mucho más cerca de la garganta. Es casi como una J, así como Buch. No es tanto como ich, Buch. Y el plural es Bücher, porque el plural en alemán, ya lo veremos más a fondo en detalles, no es como en español que la mayoría de las palabras es con una S al final, o en inglés o en portugués también. En fin. Y acá eso es una U. Quedó muy, muy chiquito para que lo voy a borrar y escribir de vuelta. Bücher. Como tiene las diéresis, ya no funciona con la misma regla. Entonces de Buch pasa a Bücher. ¿Ven? Esa CH cambia de este sonido a este sonido. Al de como ich, Mädchen. Y lo mismo pasa con Tochter, que el plural es Töchter. Bien, la CH pasa de Tochter, la O umlaut, Töchter. Reparen también, bueno, acá tenemos la oportunidad de ver el sonido de la R, además, en el final de la palabra, pero reparen como la T no es Tochter, es Tochter. Es un T un poquito más suave, así con un sonidito ahí
de la lengua en el paladar que se escucha más, no es tan seco como en el español. Por ejemplo, tenemos la ciudad, es una ciudad chiquita, pero bueno, es una ciudad que se llama Tübingen. Tübingen. ¿Ven como uno no pronuncia Tübingen, sino Tübingen? Y acá, acá podemos notar bien eso de la T y de paso menciono la G, que es G, no es Tübingen como en español, no es como la en inglés, no es gen, no es Tübingen, es G. Todos los sonidos en alemán de la G suena como la GU en español, G, Tübingen, ¿bien? Y acá la B de Tübingen vamos a unir con esa F acá y vamos a pasar a la explicación siguiente, que es, en español no se suele ser muy riguroso en la diferencia entre pronunciar este sonido y este. Y acá le vamos a agregar además la F y la W para explicar cómo pronuncia. La B larga, tiene el sonido de los labios que se tocan. B, B, B. Y acá también podemos meterle la P, ¿no? La diferencia entre la P y la B. Sí, la B tiene un sonido más cercano a la P. Incluso hay palabras que se escriben como up. Suena como si fuera una P. Es normal, hay ejercicios incluso para niños que están siendo alfabetizados en alemán, resaltando cómo se parecen. Acá la B, esta de acá, ahí pongo animación de cómo se pronuncia. Son los labios. La B corta es como en español también sería V serían los dientes de arriba, el labio de abajo. Bien, que es como se pronuncia también en inglés. Pero como por ejemplo en la palabra das Verb. No puedes decir verb, no puedes decir verb, es verb. Bien, la B con los labios, la B corta con el diente superior y el labio inferior. Pero la B corta en alemán a veces tiene sonido de F, muchas veces de hecho, y que es como este ejemplo del Vier, del número 4 que habíamos visto, que suena casi como Fear en inglés de miedo, ¿no? Como una F. Y ahí vamos a tener esos sonidos. La F siempre va a sonar como F, pero la B corta a veces va a sonar como F. La B corta en alemán, el nombre de la letra, porque hay lugares, por ejemplo, en español que se dice V a la B corta, hay muchas maneras de decir el nombre de la letra, ¿no? En alemán se llama V, la letra B. Pero el sonido que sí es totalmente como debería ser el de la B corta en español y como es en inglés, es el sonido para la W. Entonces, por ejemplo, la palabra V, esa sí va a ser bien marcada, el diente superior, el labio inferior, para hacer el sonido de V. ¿Bien? Esto significa cómo. Y acá, de paso, resalto que la IE suena como una I larga. Si bien habíamos visto que la EI sonaba como I, la IE suena como I, como una I larga. Es común que al principio cuando uno está estudiando confunda la disposición de las dos, la EI y la IE, para saber cómo pronunciarla, pero con el tiempo eso se te pasará. Si es el caso de que sos de las personas que empieza a confundir los dos. Acá la P, como di de ejemplo, se parece bastante, pero esa es más seca. Up. Y entonces B y P. B y P. B y P. B, P. ¿Sí? Bien, esa es la diferencia. Acá, de paso, vuelvo a la G
acá que habíamos visto, que como mencioné que hay ejercicios de alfabetización de alemán que resaltan eso de la B y la P, me acordé que también hay ejercicios que resaltan la diferencia entre la G y la K cuando terminan las palabras y de la CH, porque hay palabras como weg, lo voy a escribir con mayúscula pensando en una palabra en específico, weg. Acá esto suena como una K, ¿no? Weg. Weg es camino. Y acá, entonces, esto suena mucho más, si uno escucha weg, piensa en una K, pero se escribe con G. La G al final puede tener ese sonido bien seco, que en vez de ser G, ¿no? No es weg, es weg. Bien. Y hay palabras que terminan en, especialmente las que terminan así con IG, que puede sonar como G o como CH. Y eso varía mucho, por ejemplo, el 20, que significa 20. 20 o 20. 20 o 20. Ambos están bien. He escuchado las mismas personas pronunciando de las dos maneras y de lo que pude percibir así, prestando atención a qué momentos usan una manera u otra, y me parece que va mucho más de si las palabras anteriores ya venían con mucho ahí terminan pronunciando más como 20 que 20, pero no me parece ni siquiera que lo tengan consciente. Eso es algo que yo, por curiosidad, porque también estaba aprendiendo el idioma, buscaba entender o reconocer un patrón que a la vez, por ejemplo, en español lo noto también entre la B corta y la B larga, por ejemplo, el número 20. Si uno está diciendo entre otras cosas, lo dice por ahí mucho más como 20, así como parecido a la B corta, pero cuando quiere resaltar así como que son 20 y no 19 o que 20 es un número grande, es muy usual que pronuncien como 20 así exageradamente, como con los labios, y terminan usando de esta manera. Y es algo que yo fui observando conscientemente para ir aprendiendo a decidir los momentos de usar esa diferencia que para mis oídos, que no soy, el español no es mi idioma materno, los notaba bastante distintos y entonces tenía que hacer el esfuerzo de hablar lo más parecido a cómo hablan y elegir y hacer esa elección a conciencia de si lo voy a pronunciar como realmente está escrita la palabra o si lo voy a pronunciar como la mayoría de las personas lo pronuncian, con un sonido que para mí al principio sonaba en español que era un sonido entre los dos, no llega a ser ni totalmente una B ni totalmente una B corta, pero que quedaba ahí en el medio y que de a poco fui viendo que no, hay palabras que sí se nota bastante que sea más como una B larga o como una B corta, y hay sonido a veces que suena como algo ahí en medio que no sabrías decir. Pero hoy en día ya incluso no es algo que lo hago, le presto mucha atención, ya me acostumbré. Y lo mismo te va a pasar con 20, con esa G al final de las palabras en alemán, que dependiendo de cómo estés hablando vas a estar prestándole atención a otras cosas y ya en algún momento te va a salir natural y no lo vas a tener que elegir conscientemente si lo quieres pronunciar 20 o 20. Pero ambas maneras están correctas. He escuchado especulaciones sobre si es por el acento de una región o no, pero la verdad, como mencioné, prestándole bastante atención, noté que las mismas personas lo dicen de ambas maneras. Sigamos, porque aún nos falta. A ver, ¿qué otros sonidos? Bueno, acá el 20, acá de paso ya vemos esa de la Z. La letra se llama Z y funciona así, como una TS, ¿no? Siempre va a ser así. Viste que está en el medio de la palabra, va a ser bien marcado. 20. Tenemos el nombre de Nietzsche.
¿no? Que es un nombre que uno suele pronunciar como, ay Dios, ¿cómo pronuncio eso? Encima tiene, además de la SZ, no, de la Z que está acá, que ya tiene ese sonido de tss, hay también una T, ¿para qué? Como un exceso. Bueno, Nietzsche, Nietzsche, ¿bien? Hay que pronunciar, no es Nietzsche, es Nietzsche. Tiene ese tss. Y no importa en qué lugar esté, si tiene una Z, hay que pronunciarla como tss. ¿Ok? Acá de paso vemos también la SCH. Sería como la SH del inglés, ese sonido de sh, sh, sh. ¿Ok? Siempre que esté así, va a ser como sh, sh. Y nos falta ver la J. La J como en el nombre. Hoy. Johann, Sebastian, Bach. Acá, como es una letra A antes de la CH, como era, ¿se acuerdan? Va a tener el sonido Bach. No es Bach, ¿no? Como sería como ich. No, no es ich, es Bach. Porque A, O y U antes de la CH deja este sonido como y no. ¿Ok? La S acá, Sebastián. La B larga, atención, no es Sebastián, no es Sebastián, así como algo neutro, es Sebastián. Johann, suena como una I. La H también ya vimos, que suena como la J en español. Johann. Acá la doble N es lo mismo que una N, es más larga nomás. Johann. Bien. Entonces queda Johann Sebastian Bach. ¿Ok? No Bach, como he escuchado acá en Argentina. A ver qué otras letras nos falta revisar. La Y. La Y o... sé que tiene otros nombres, ahora me olvidé cuáles son, pero se usa otras palabras para decir la Y también acá en español, ¿no? Se llama Y, y suena como la O umlaut. Bien, era Y. Gymnasium, bien. En la escuela hay un tipo de escuela que es el Gymnasium. Bien, son los que están estudiando para entrar a la universidad, son los que hasta los 10 años de edad mostraron mejores notas y demás, que pueden estudiar y seguir por el Gymnasium. Después algún día hablamos más cómo es la educación infantil en Alemania, pero sería algo así como que a los 10 años se divide en 3 caminos posibles, que sería la Hauptschule, que sería la más básica para los que se nota que no están muy interesados en estudiar y que quieren más como trabajar en algo que no demanda tantos estudios técnicos y así de sentar en un aula y estar estudiando, profundizando y aprenden como lo básico de lo que sería la formación en general, que uno tiene que saber sobre el idioma, sobre historia, matemáticas, en fin. Después tenemos la Realschule, que sería algo intermedio, que no es ni los que no parecían interesados en la escuela, ni los que se destacan muchísimo en la escuela, que es el camino que uno puede luego hacer un curso técnico y tener una formación más como... las formaciones que hay son bien variadas de técnico en muchas cosas, y a los que quieren seguir una carrera más académica e ir a la universidad y tener una formación que sea así más larga, van a estar más tiempo en la escuela y van a cursar el Gymnasium. Y el Gymnasium tiene, en general, para ir a la universidad se suele estudiar en el Gymnasium. Si estudiaste en Realschule, hay un examen que puedes después intentar hacer para ir,
Y hay muchas discusiones sobre cómo que a los 10 años uno muchas veces aún no tuvo la oportunidad de llegar a evaluar si les gusta estudiar realmente o no, y en ese momento ya hay como una división. Pero de Hauptschule, por ahí uno, si le va muy bien, puede tomar un examen y pasar a Realschule. Y así lo mismo de Realschule a Gymnasium, dependiendo de qué tan buenas notas tenga y si realmente se dispone a pasar de una a otra y está interesado en eso también. Bueno, esa sería la Y, el Y. La X es bastante parecida a lo que es en inglés, a la pronunciación, en fin, y también al español, sí, X, X, ¿no? X, X. Y hay muy pocas palabras que tengan así como palabras como con la X. La que vimos más arriba en el ejemplo de Freud fue sex, que ahí sí es con X y no con la CH, ¿no? Como habíamos visto, que acá eso sería 6. El sonido de la M y de la N en alemán es bastante como que define algo muy importante, que es la declinación, el caso, el significado de las palabras en la oración y lo que uno está tratando de decir. Así que acá la M y la N tienen una función importante y se resalta bastante entre dem y den. Dem, den. ¿Bien? A ver si hay algo más que quiero agregar. La Q. La Q, ¿no? Por ejemplo, si vamos a pensar en la palabra Quarz. Quarz. O Quelle. Quelle significa fuente, como fuente de información, ¿no? Cuando estás leyendo un artículo o hay una imagen y ahí debajo aparece Quelle, fuente. Kv, kv. ¿Viste ese sonido de la V corta que estábamos hablando, como del diente arriba y el labio de abajo? Así es como si estuviéramos pronunciando como una K y una V, una V corta. Kv, kv, kvele, kvatz, kvatz. Bequem, cómodo, ¿bien? Bequem, bequem. ¿Ok? Así se pronuncia la Q en alemán. Creo que estos eran los sonidos que teníamos para ver. Si hay algo más que agregar, lo agregaremos con el curso, durante el curso. ¿Está bien? Y nos vemos en el curso completo. Adiós.